Buenos días, buenos días. Dios los bendiga desde la República del Ecuador. Su hermano Ronnie Joseph con una palabra que el Señor me entregó, me dio y quiero dársela a ustedes porque primero me la dio a mí, después tengo que dárselo al mundo. Amén. Bendecimos a cada hermano y hermana que va a tomarse el tiempo de escuchar esta palabra y espero que esta palabra cambie algo en tu vida y te haga entender cuál es tu llamado, cuál es tu propósito aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú vas a hablarle a tu pueblo. Gracias porque tú eres el autor y consumador de mi fe, el que me llamó, el que me sanó, el que me limpió. Solamente a ti te debo mi vida, Señor, y por esa razón estoy agradecido. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy el Señor me está hablando de lo que es tu llamado. Amén. Tu llamado, a qué Dios te trajo aquí a la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios de cada ser humano aquí en la tierra? Después que te llama y te dice ven y tú contestas el llamado, hay un ministerio dentro de ti. Hay algo específico que Dios te envió a hacer a la tierra, específicamente en el país que tú estés, o si te mueve a otro país, hay algo específico que Dios te mandó a hacer aquí. Hay algo interesante, que yo no entendía eso, pero había un fuego dentro de mí que me decía, yo sé que Dios me trajo aquí a hacer algo diferente. Dentro de mí, aunque estaba en pecado, aunque estaba haciendo algo que no le gustaba a Dios, aunque estaba en el mundo, dentro de mí yo decía, yo estaba en las pandillas, lo que sea que estaba haciendo en ese tiempo que no conocía a Jesús. Yo siempre decía, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de este problema que estoy ahora. Y yo sé que tú me trajiste acá a la tierra con un propósito tuyo. Aunque no lo entienda, yo lo decía en mi mente, en los peores momentos de mi vida, eso yo decía. Entonces, ahí ahora entendí que el depósito lo puso dentro del vientre de mi madre, me lo depositó, pero no podía llegar a él, no escuchaba su voz, porque había muchas cosas enfrente mío que me alejaban de él. Él me seguía hablando. Él me seguía hablando, Él me seguía buscando, porque sabía que yo necesitaba escuchar su voz. De repente escuchaba algo y decía, me estoy volviendo loco, esa voz no sé de dónde viene. Amén. O cuando estaba a punto de cometer un crimen fatal en mi vida, que no estuviera con ustedes ahora, el Señor me dice, para, hoy no es el día o la noche que tú vas a morir. En ese momento como que me frisé, es parte de mi testimonio que no lo he dado completo. Y como que me paré y yo dije, ¿qué fue la voz que escuché? Esa voz no se parece a ninguna voz que yo he escuchado. Porque me dijo que parara, que yo no iba a morir en esa noche. Estaba en un momento crucial en mi vida, a punto de cometer un crimen fatal. Porque digo fatal porque hubiera muerto esa noche. Esa noche yo hubiera muerto. Pero había algo que yo tenía que hacer aquí por el Señor. Y por eso Él me habló en esa noche. Esa noche cuando me habló, mi mente como que se vació y no entendía nada porque me arrestaron, me pusieron en la cárcel. Y en ese momento, ahí dentro, con todo lo que tenía dentro, se me fue. Porque estaba pensando, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Entonces, cuando me habló, paró todo. Era como el tiempo paró en ese momento. Que yo dije, ¿quién me habló? Esas son la voz de Dios que te ha estado hablando y hablándote y hablándote. No lo hagas. Sale de esa casa, sale de ese lugar, sale de ese trabajo, sale a predicar el evangelio. Y tú sigues diciéndolo, estoy esperando por Dios, aleluya. ¿Qué estás esperando por Dios si ya Dios te llamó? Si ya contestaste el llamado, amén, y no entiendes qué es lo que tienes que hacer, entra en ayuno y pregúntale al Espíritu Santo, que es el consolador, aleluya, y pregúntale, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí en la tierra? Amén. En el libro de Mateo 28, 19 dice claramente, que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 es claramente que tenemos que ir a ser discípulos, pero antes de que hacer discípulos, hay tres cosas importantes que tienes que la iglesia o tú tienes que recibir cuando vienes a los pies de Cristo. Muchas veces no la recibes.
Amén. O muchas veces la recibes. Amén. Te vas de esta iglesia o te pasa algo y te olvidas que recibiste esa información y no la pones en práctica. Lo primero que tienes que recibir cuando llegas a los pies de Cristo, cuando ya te bautizan, es la formación. Tienen que formarte, tienen que hablarte de cómo caminar en el Evangelio, tienen que darte las reglas, las leyes, para que puedas caminar con el Señor. Lo primero, alejarte del pecado. Es lo primero, aleluya. Dios te bendiga, profeta Anita. Aleluya, tienes que formarte. Esa iglesia tiene que formar al nuevo creyente. Entonces, al formarte, darte ese tiempo de estudio bíblico, enseñarte los principios bíblicos que el Señor dejó, lo que es los parámetros, cómo tienes que caminar, aleluya. Entonces ahí tú comienzas a entender cómo caminar. La formación es lo primero, porque venimos del mundo, señores, la gente viene del mundo, viene de diferentes culturas a veces, viene de diferentes naciones a veces, viene de diferentes golpes, es todo diferente, no es el mismo caminar. Amén. Entonces, en ese momento, ese ser humano necesita formación, y muchas veces dentro de esa formación está la liberación. Está lo que es el liberar de lo que tú tienes en tu alma, lo que te ha pasado, tus emociones, tus sentimientos. Amén. Hay muchos que llegan quebrantados, literalmente quebrantados a la iglesia. Y nadie, solamente los bautizan y los sientan en un asiento. Entonces, no sabes cuál es tu llamado, no sabes qué estás haciendo en la iglesia. Comienzan a ponerte a servir en diferentes ministerios, que no es el ministerio que Dios te entregó, pero gloria a Dios por el servicio. Pero no se enfoca en el llamado de esa persona. Si el ejército de Dios fuera entrenado correctamente, estuviéramos haciendo mucho más de lo que está pasando ahora. Hay iglesias llenas de 500, miles de personas, y no los forman, y se sientan ahí por años, y no saben qué hacer. Entonces, cuando están a punto de salir al mundo, le dicen, no, espérate, están en desobediencia. Estás en desobediencia porque te quieres ir al mundo. No, Cristo caminó con los discípulos por 3 años, y en el caminar con ellos, los envió a sacar demonios, los envió a predicar, los envió a sanar. Él no se quedó con ellos, imposible. Él sabía que iba a subir al cielo, él sabía que iba a ser crucificado, aleluya. Pero no los entrenan y no los envían a hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor me envió hoy. Yo fui discipulado, salí a evangelizar. Yo tengo el esquema que me dieron en la iglesia. Salíamos a evangelizar los sábados. Había vigilia, había todo lo necesario para que tú puedas salir a predicar. Pero había algo interesante. Yo estaba todavía atado con ataduras de mi alma. Estaba dolido todavía por muchas cosas en mi vida que no había soltado, no había perdonado, no le había dicho perdóname, no había pedido perdón, no había llamado a la gente que en el tiempo que estaba en el mundo hice daño. Entonces, aunque había sido salvado por la cruz del Calvario, todavía estaba atado a las cosas del mundo. ¿Tú sabes cuánta gente está en la iglesia en estos momentos atado a las cosas del pasado? Y no quieren hablarlo por la vergüenza, que se burlen de ellos, o le digan que eso no es de Dios, o le digan que si tú necesitas orar, ayunar. No, eso es parte solamente de hablar, de liberar, de darle un tiempo a esa persona, para que esa persona saque todo, tú lo recibes y se lo entregas a Jesús. Hay gente que están atada con demonios de lujuria, hay gente que están atada con pornografía, hay gente que están atada con adulterio, pero están sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una formación, aleluya. No hay una formación. El Señor me hablaba que yo he ungido directamente en el teléfono, no he estado presente, y yo le he dado la unción a mucha gente por el teléfono, y le he dicho, mira, tú estás ungido y preparado para servir. Y tú sabes que la gente, la respuesta es que estoy esperando en el Señor que me hable. Te estoy hablando de parte de Dios. Yo no hablo, cuando hablo las cosas de Dios, no es Ronnie que te está hablando, es el pastor, el profeta, el apóstol Ronnie. Ese es el que te está hablando, porque yo no hablo por hablar, yo no le hablo a cualquier persona. Entonces, ¿tú sabes lo que tenemos en la iglesia? Lo que pasa en muchas cárceles. Pues esto es fuerte, pero yo quiero decirlo porque me lo dijo cuando estaba preparándome. Me dice,
Muchos de mis hijos están en cárceles en la iglesia. ¿Me verán por qué? Porque en las cárceles están esa palabra está fuerte. Es una institución solamente que los tiene ahí, les dice cuándo bañarse, les dice cuándo comer, les dice cuándo salir. No es lo mismo en la iglesia. Te dicen cuándo hacer, cuándo no hacer, te dicen esto puede hacer. ¿Desde cuándo el hombre se convirtió, aleluya, se convirtió en Dios? Yo no te salvo. Yo no puedo salvarte, no tengo ese poder, no te puedo juzgar. No puedo decírtelo. Yo te voy a traer una palabra donde Dios te ayude a liberarte por medio de la palabra de Él. La palabra de Él. Yo solamente soy un instrumento. Yo no me voy a quedar callado con las cosas que pasan en la iglesia. Hay gente que tiene 15 años en el mismo lugar, con un llamado profético, aleluya. Y porque tienen miedo a profetizar, porque nadie se los ha dicho, se quedan sentados y el manto profético muere con ellos. ¿Cuántos gente ungidas están en el cementerio por no tener una guía que les diga, los discípulos, no, los forme primero? Voy a hablar del segundo paso. Después, entonces, en esa formación, que no sabemos cuánto tiempo, porque en esa formación se van a manifestar demonios, se van a manifestar cosas que tú tienes por dentro, se van a manifestar el tiempo que tú le das al Señor. Y ahí, cuando tú eres limpiado, eres purificado, aleluya, comienzas a caminar como el Señor quiere que camines. Entonces, después que eres formado, tienes una estructura, tienes algo un techo, tienes algo de cómo caminar, viene el discipulado, lo que yo estoy haciendo ahora con muchos hermanos en Cristo en estos momentos. Todas las mañanas yo envío estudios bíblicos a diferentes partes del mundo. Todas las mañanas. Y cuando el enemigo se quiere poner medio burlado, quiere actuar como medio raro, y me comienza a decir que ya no haga eso, que no les envíe, viene una profeta de Dios en Argentina y me dice, apóstol, ¿dónde está mi discipulado? ¿Dónde está lo que usted me manda todos los días? Así como yo me levanto y se lo mando porque ella está estudiando la palabra de Dios y ella es una profeta de Dios, aleluya. Es el tiempo que el pueblo de Dios entienda que el hombre solamente fue llamado como pastor a guiar al pueblo de Dios. No, ningún pastor te salva en el mundo entero. Tienen un llamado específico para el Señor. Cuando estás ahí, la oveja llega, tienes que formarlo primero. Comenzar a hacerle preguntas. Y si viene de otra iglesia donde no le dieron formación, hazle preguntas. Esa oveja está herida dentro de su corazón. Herida por diferentes miembros de la iglesia que se fue o como está. Gente que le faltaba el respeto. Gente que no reconocieron su llamado. Yo no tengo eso. Gracias a Dios, Dios me quitó eso a mí. ¿Ven? Cuando yo hablo con alguien, lo primero que yo le pregunto al Espíritu Santo es, Señor, ¿a qué tú mandaste a esta persona que me enviaste? Dile a mi hijo o a mi hijo lo que es. Profeta, pastor, aleluya. Eso es lo que son. Entonces, cuando tú estás en ese momento, caminando con el Señor y no sabes a qué viniste a hacer, caminas perdido. Solamente estás siguiendo a un hombre, que si ese hombre falla y se va, tú estás dentro de un lugar sin saber qué hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso que los principios bíblicos, Dios los dejó para que cuando tú camines, no sea un hombre que te haga que te pierdas. ¿Cuántas iglesias el pastor ha caído, le ha pasado y se ha ido y de repente las ovejas se hacen así ¡fua! Y se desaparecen? Hoy estamos hablando de formación primeramente, hacer discípulos. El segundo paso, aleluya, es el discipulado. En el discipulado, mis hermanos, eso es todo el año. Después que de 3-4 meses que termina ese discipulado, que es el ADN de un líder, que te enseña a ser un líder, viene el otro discipulado donde te enseñan a predicar. Después te enseñan, ¿me entiendes? Pero es el año entero. Yo estoy predicando ahora, pero yo recibo discipulados todavía del pastor Máximo Paulino en Texas, de los Estados Unidos. Él me sigue enviando discipulados hasta ahora. Me sigue enviando palabras hasta ahora. Y yo la recibo, porque eso me edifica. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué te vale que estés en un lugar y no sabes a qué Dios te envió aquí a la tierra? ¿De qué te vale estar sentado en un lugar
que no te transforma, aleluya. La palabra de Dios no hace nada, sigues con el orgullo. Sigues pensando que el evangelio camina solamente por ti. Sigues pensando que el mundo camina por ti. Y te vengo a decir que el mundo solo camina por Jesucristo. Jesús es la única razón que todos ustedes, todos nosotros estamos aquí todavía. Nos merecemos el infierno todos. Somos pecadores, mentirosos, abusadores. Es por la gracia del Señor Jesucristo que podemos predicar este evangelio. A mí me rompe como vajilla, vasija el Señor y me dice, tú no eres nada sin mí. Y me lo dice en mi cara el Espíritu Santo. Y yo bajo la cabeza y comienzo a llorar. Le digo, Señor, perdóname. Amén. Si no disipulas al pueblo de Dios, ese pueblo va a regresar a lo que hacía antes. Si estás más preocupado de tener los asientos llenos en ese lugar, estás perdiendo el tiempo. Porque si no se transforman con la palabra que sale de tu boca, todavía tienen cosas dentro de ellos que no han salido. Esto no es de que tengas una iglesia llena. Esto es que tú formes y después disipules. Cuando comienzas a disipular, el pueblo de Dios, aleluya, el pueblo de Dios entiende cómo caminar. Pero no lo formas, no lo disipulas y después te preguntas que por qué que le está pasando eso a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué que se está divorciando esa gente? Porque no le enseñaste a caminar. Solamente estás preocupado de llenar los asientos en ese lugar y no te preocupas en formarlos y disipularlos. Yo hoy le di una palabra a una pastora, creo que está en California, le dije, el Señor dice que te está soltando para el servicio de pastora, sale al mundo a predicar. Ya. Yo no vengo en nombre de Ronnie, yo vengo en el nombre de Jesús. Cuando la palabra sale de mi boca, sale porque Él me envía. Por eso yo no predico todos los días. Yo solamente me levanto cuando el Señor me da una palabra. Me dio una palabra, me dice, el llamado de mi pueblo está siendo opacado por el miedo, el temor a hacer la voluntad mía. Están haciendo la voluntad del hombre. Cuando ellos entiendan que yo los voy a juzgar por lo que no hicieron y lo que hicieron. Aleluya. Le estoy hablando a todo el mundo que dice que se sabe las escrituras, pero no entienden el llamado. Hay algunos que fueron llamados a ser sacerdotes en el templo, a limpiar el templo. Y les digo, me dio otra palabra poderosa. ¿Por qué yo tenía a los levitas en el templo 24/7? Me dijo el Señor. Yo le dije, Señor, porque ellos tenían que preparar los sacrificios, porque ellos tenían que limpiar el templo, porque ellos tenían que tener el aceite, tener el pan. Exactamente. Los que estaban 24/7 eran los levitas. Los levitas estaban dentro del templo 24/7. Los demás estaban en las calles predicando el evangelio. Y cuando el Espíritu Santo no se había manifestado, era el Espíritu de Dios que se postraba sobre un hombre. Por eso tienen que entender esa llave poderosa. En el Antiguo Testamento, el Dios de Israel se postraba sobre un hombre y ellos caminaban. Si le fallaban, el Espíritu Santo se iba. Ahora lo tenemos por dentro. Vive dentro de nosotros. Amén. Pero no lo usamos. No vamos a Él. Entonces, si no te están discipulando, si no te han dicho, no, tú eres profeta y comienza a trabajar en la profecía, pero antes de que llegues a tu ministerio, tú tienes que ser formado y discipulado. Porque entonces tú vas a caminar firme en lo que Dios quiere para el mundo, no para ti, para el mundo. No es para ti el ministerio, es para el mundo. El único ministerio que es tuyo es el ministerio de la familia. Ese es el único ministerio que es tuyo. El ministerio de la familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Ese es el ministerio tuyo. Después el apostolado no es tuyo. El profético no es tuyo. El evangelístico no es tuyo. El de maestro no es tuyo. El de pastor no es tuyo. Es de Dios. Aquí tenemos pastores que creen que son dioses, que los tienen que alabar, que le tienen que hacer. No, mi hermano, hablen claro. Vamos a regresar a la senda antigua, cuando el apóstol Pablo ungió a Timoteo y lo envió a abrir casas de paz. Él no lo tuvo al lado de la lucha. Él no lo tuvo al lado de él. Él lo ungió y le dice, sigue. Caminó con él por un tiempo, le dio la palabra y lo mandó. Tenemos
Tenemos gente en las iglesias por 25 años haciendo nada por el Señor. Quieren solamente hablar una palabra para que se haga viral y el mundo entero hablar de eso. Mire, ya perdieron la brújula porque es a Jesucristo que le tenemos que dar la gloria. Es a Jesucristo. Nadie más se merece gloria aquí en la tierra. Jesucristo. Yo solamente soy un miembro del cuerpo. Entonces, cuando el Señor ve cómo su iglesia está caminando, Él dice, ¿qué pasa? Me dice a mí, Señor, son tus ungidos que han perdido la brújula por las luces del Evangelio. Las luces, ¿quieren que les diga las luces? Pastor, usted predicó esa palabra fuerte. Pastor, usted es un hombre. Comienzan a recibir halagos y comienzan a escuchar halagos. Y de repente ese espíritu de ego regresa a ellos y comienza a moverlos como el Señor no quiere que los mueva. Tienen que morir al yo. Tienen que morir al yo. Completamente. Entonces, cuando tú mueres a lo que tú quieras hacer, mueras a los deseos tuyos, entonces tú comienzas a hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? No te sientes por 15 años en un lugar y sin hacer nada, mi hermano. Ya estos tiempos, por medio de las redes sociales, tú puedes predicar el Evangelio. Tú puedes salir a darle palabra al mundo. Tú puedes decirle al mundo, aleluya, lo que el Señor te envió a hacer. Pero si no sabes a qué te envió, ¿cómo tú puedes predicar el Evangelio? Amén. El Evangelio tiene 5 ministerios escritos que tenemos que hacerlo. Los que estaban en el templo 24/7 metidos en el templo fueron los levitas. Ya ese templo, ese sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Amén. Estamos en las alturas con Él. Aleluya. Entonces, después que eres discipulado, gloria al Rey, viene el paso más importante de todos, que es la enviación. Isaías 6. El Señor le pregunta a Isaías, ¿a quién enviaremos? Isaías se levanta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la respuesta que tú necesitas para poder caminar en el Evangelio. Pero te sigues sentando debajo de gente que no te quiere enviar a predicar el Evangelio. Te sigues sentando de gente que no creen en tu ministerio. Te sigues sentando con gente que no hablan claramente lo que el Señor quiere para ti. No es solamente para ellos, es para ti y para todos los que están en ese lugar. Comienza a hablar como el reino. ¿Qué te envió a hacer aquí el Señor? ¿Tu llamado cuál es? Háblame, dímelo aquí, dímelo ahora. ¿Cuál es tu llamado? No sé, pastor. Ok, gloria a Dios. Ayuna. Pregúntale al Espíritu Santo a qué Dios te envió a hacer. Las luchas son normales. Los demonios, los brujos, normales. ¿O tú crees que no vas a tener oposición a lo que el Señor te envió a hacer aquí a la tierra? Es cuando tú comienzas a pensar que llegaste a Cristo y la oposición se fue. No, mentira del diablo, que Jesús lo reprenda. Es que la oposición se va a levantar en contra tuya. Y no es Satanás, porque él ya perdió la guerra en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo hizo todo. No es Satanás. Es tu entorno. Es donde tú estás. No te han formado, no te han discipulado, no te han preparado con las herramientas para que puedas pelear la batalla. Si algo está pasando, vamos a orar. Orar sin cesar es la arma más poderosa que tenemos en contra de lo que el enemigo quiere hacer. Cuando ya tú mueres a todo lo que tú quieras hacer, cuando tú mueres a cuando la gente te diga algo, tú mueres a todo eso. El enemigo dice, ¿cómo lo ataco si ya yo le he mandado esto, le he mandado esto, le he mandado esto y nada funciona? Jesucristo caminó por 3 años. Después que salió del desierto, después de la prueba, ustedes vieron que Satanás se le apareció de nuevo. No. Ahí no dice que tú vas a pelear con Satanás, señores. Dice que tienes que resistir al diablo y él huirá. Resistir. Quiere decir que en esa prueba que tú estás, tú tienes que resistirlo, lo que sea que él quiera hacer, glorificar a Dios, levantarte y comenzar a preguntarle, Señor, ¿cuál es la próxima prueba que viene? Si alguien te dice algo incorrecto, ora por ese corazón. Yo tengo algo muy interesante, señores. Que yo aprendo algo porque el Señor me habla y lo pongo en práctica.
Hoy me habló de eso claramente, el llamado. ¿Por qué que se sientan a esperar que un hombre le diga a qué yo los envié a hacer aquí a la tierra? Lo repito, ¿por qué se sientan a esperar que un hombre le diga lo que Dios ya le dijo que tienen que hacer aquí en la tierra? Un hombre solamente puede confirmar tu llamado, no te lo va a dar. El hombre no puede dar llamado, solamente lo da Dios. Es Dios que te da el llamado y te lo pone en el vientre de tu madre antes de que tú entres a la tierra. Antes de que tú respires el primer respiro de vida aquí en la tierra, ese aire que respiras, ya Dios te deposita algo lo que vas a hacer aquí en la tierra. Entiendan eso. Amén. Entonces, hay procesos, aleluya. Hay procesos que te van a llevar a cada ministerio que tú vas a hacer. Va a haber una temporada que tú vas a estar evangelizando porque quieres traer los perdidos para formarlos, discipularlos y después enviarlos. Gloria a Dios, perdón. Va a haber un tiempo que vas a ser maestro. Pero cuando ya comienzas a sembrar semillas en el mundo entero, comienza el apostolado. Porque el apostolado es el primer ministerio que Dios habla en la Biblia. No habla de pastores, habla de profetas, habla de apóstoles, habla de maestros, habla de evangelistas, Felipe. Pero de pastores no habla mucho. Pastor es el último ministerio que habla en la Biblia. Entonces, ahora tenemos ídolos por hombres que se montan al púlpito y quieren que los alaben y quieren que los honren, no, es a Jesucristo que tienes que honrar. El Señor me envió a romper dogmas, romper cosas que el mundo quiere hacer. ¿Amén? Tienes un ministerio, pero no sabes cuál es. Métete en ayuno y pregúntale al Espíritu Santo. No le preguntes al hombre, porque el hombre no te puede decir a qué Dios te envió a hacer aquí a la tierra. La mayoría que sabe lo que viene a hacer y no lo está haciendo, el Señor te lo va a preguntar algún día. Escuchaste al pastor Ronnie, escuchaste al apóstol Ronnie que te dijo que me preguntaras y no lo hiciste. Hay un miedo de que el hombre le diga, estás en desobediencia si te vas de la iglesia. Pero Isaías claramente el Señor le dice, ¿a quién me enviaré? Él se levanta y le dice, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Eso me da el entendimiento que el Señor quiere enviar. Quiere enviar a buscar las almas que están perdidas. Pero la gente tiene un ritual de los domingos. Ya fui el domingo, ya esa carta ya la cumplí, aleluya. Ya fui el domingo, Señor, ya cumplí. Mentira del diablo, que Jesús lo reprenda. Tú tienes que estar en la presencia de Dios todos los días. Con las antenas alertas en la calle, con las antenas alertas en la casa, con las antenas alertas en el trabajo, porque el Señor te va a hablar de algo donde Dios te tiene en estos momentos, pero es tiempo que te levantes, aleluya, y comiences a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Aquí hay profetas sentados en iglesias con la boca callada cuando tienen el poder en la boca de cambiar vidas, aleluya. Profetas sentados. Yo conozco pastores que no se levantan por miedo. La gente no llega hasta que tú te rindes a Dios y comienzas a decirle al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú te pones tu corazón disponible. Por eso Daniel, que era esclavo, Dios lo alzaba, lo exaltaba. Porque su corazón se disponía a hacer la voluntad de Él a todo momento. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero es esos que tienen ya gente en la iglesia que no lo están formando, que no lo están discipulando, que no le están dando los instrumentos, y las herramientas, las armas necesarias para pelear la batalla. Y les digo una cosa, ustedes no van a pelear con Satanás, que mucha gente me habla algo tan erróneo. Satanás se levantó, mentira del diablo que lo reprenda Jesús. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Él envía a gente a sacarte de donde Dios te tiene. Satanás ya fue derrotado en la cruz, él lo sabe. Pero tiene una arma poderosa que es tu mente. Te envía pensamientos de derrota, te envía gente que no son para ti. Si tú te metes y te consagras, y te consagras al Espíritu Santo, cuando te mande gente que no son de ti, ellos vienen y se van porque tú ni bola le paras. Hay gente que me hablan y me comienzan a hablar
tu llamado. Le digo, si ellos supieran que ya yo sé exactamente lo que Dios me envió a hacer. Están perdiendo el tiempo. Palabra que recibo, palabra que se le entrego al Espíritu Santo para que la confirme. ¿Me entienden? Esto no es de recibir cualquier cosa. Ya tienes la Biblia, ya tienes la palabra de Dios. ¿Quieres profecía? Hable la Biblia. Pero estás esperando los domingos que alguien te diga, no, ven, toma este vasito de leche. Toma este vasito de leche. Este vasito de leche te va a ayudar. Mentira del diablo, Jesús lo reprenda. El Señor está cansado de ver iglesias llenas de gente con llamados proféticos, con llamado de maestro, con llamado a evangelizar y sentados sin hacer nada. Aleluya. Y sigue siguiendo al pastor. El pastor está haciendo lo que él piensa que el Señor lo envió. Aleluya. El pastor está haciendo lo que él piensa que el Señor lo envió a hacer. Pero recuérdate, el primer ministerio es el apostolado. El segundo es el profético. Yo entiendo que hay apóstoles y profetas en diferentes iglesias. Pero el hombre ha puesto otro evangelio encima el que ya establecido, porque Pablo lo dijo, no sigas el evangelio, otro evangelio. El único evangelio que tú tienes que seguir es el evangelio de Jesucristo. No es al hombre que tienes que seguir, es al Espíritu Santo que te va a guiar a hacer las cosas de Dios. Yo sigo diciéndolo, tú no te salvas por este hombre. Te estoy mandando, el Señor te ha mandado un mensaje específico a lo que tienes que hacer. Levántate. No estás no te pueden poner en disciplina porque ellos no son los que escribieron la Biblia. No te pueden poner en disciplina porque el Señor es el que te va a disciplinar. El hombre no puede. No tiene el derecho legal. Es que la gente no lee la Biblia. Porque no lees la Biblia, te meten un cuento y te ponen a sufrir. Te ponen, pero es que el pastor me dijo esto. Ajá. El pastor te dio una maldición. Pero si estás metido en la palabra de Dios, si estás metido en oración, si estás ayunando, aquí no viene nadie. Si se fue solo. O regresa o se fue porque nunca fue parte de tu redil. Suéltalo. Así como el Señor le dijo a Samuel que soltara a Saúl. Suéltalo. Suéltalo. Si no quiere obedecer a la formación, al discipulado, suéltalo. Gloria al Rey. Así como se fue uno, va a venir otro. Eso es lo más importante que Dios me enseñó. Si no quieren estudiar la palabra contigo, Ronnie, tú tan tranquilo. Tú sigue enseñando a los discípulos que sí quieren estudiar, que sí quieren caminar, que sí quieren ser formados, que sí quieren avanzar. Esos van a avanzar y ese es el fruto que tú vas a ver en tu ministerio. Pero primero es la formación y después el discipulado. El discipulado es algo constante. Y no dice la palabra que tienes que entrar a hacer un live todos los días, porque eso no es de Dios. Tienes que pasar más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración, para que Él te pueda hablar. Entonces, cuando Él te hable, ahí da la palabra. No entres por entrar. ¿Me entiendes? No es necesario. No es necesario. La fama la da Dios si Él la quiere dar. Si no, sigue tranquilo en el anonimato, que ahí tú vas a hacer mucho más que por Dios que otra gente. Trabaja con familias. Amén. Una madre, una mujer, una esposa que cambie y quiera cambiar, cambia toda la familia. Escúchame claro esto. Una esposa que ore, que estudie la palabra, que ayune por su familia, cambia la familia. Porque Satanás no puede, es que las manos de esa mujer se abren así, cubre su familia y comienza a moverse el Espíritu Santo dentro de esa familia y no puede hacer nada. Es la mujer, es la esposa que son los pilares de la familia, aleluya. No es el hombre, es la esposa, es la mujer. Pero el hombre quiere tomar puestos que no son de él. Protege, pero ella es el pilar. Amén. No me quiero salir de lo que el Señor me envió. Y el último paso es la enviación. Cuando ya fuiste formado, estás siendo discipulado, porque cuando eres enviado,
de vez en cuando tienes que regresar a llenarte, a buscar más de donde te formaron y discipularon. Tienes que regresar y llenarte. Ya abriste una obra aquí en Paraguay, ya abriste otra obra en Argentina, abriste otra obra en India, en África, y comienzas a moverte en esa unción, y el evangelio se expande. Eso fue lo que los apóstoles hicieron. Este evangelio que se está caminando ahora, hay gente que tiene 2,000, 3,000 gente sentada, y yo les pregunté, ¿y los discípulos ustedes dónde están? Muéstrame. Diste una clase hermosa el miércoles, un estudio hermoso, pero déjame ver dónde están los discípulos tuyos. ¿Dónde están? Y déjame ver a cuántos ungiste y lo enviaste. Este ministerio, este evangelio, no es de un solo pastor, no es de un solo apóstol, es de muchos, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es la razón que nos movemos. Entonces, si no están enviando a nadie, y no solamente es en tu nación, es Samaria, es Judea, es Jerusalén. Amén. Es no solamente en tu nación. Tú tienes que enviarlo a otras naciones a enseñar a otros a caminar. Aleluya. Es Colombia. Pastor Jorge, levántese, comience a moverse. Esto es de moverse. Pero cuando Dios te dice que te muevas. ¿Entendieron? Salmos 1, 19, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mateo 28, 19. Salmos 1, 19, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que yo vea lo que tu ley, tu palabra tiene para mí. Esta palabra que Dios me entregó, me la dio a mí primero. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, Señor, tú sabes que me levanto a las 7, 8, y lo primero que es, te doy gracias por todo. Leo mi capítulo del libro estoy leyendo el libro de Nehemías ahora, porque terminé el libro de Hechos de nuevo. Termino ahí y comienzo a mandar los estudios bíblicos a diferentes estudiantes que tengo en Argentina, diferentes partes del mundo, los Estados Unidos. Ese es el trabajo. Formar, discipular, y después cuando ya están preparados, el Señor me dice que te envíe. La primera pregunta que ellos se hacen, ¿cómo lo hago? Es que no es a mí que me tienes que preguntar, es al Espíritu Santo. La primera fase de tu entrenamiento ya se terminó. Formación y discipulado. Ahora tú tienes que entrar en la presencia de Dios, aleluya, y comenzar a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Estás sentado en un lugar que no te están dando de comer y tú no buscas en tu tiempo la palabra de Dios, que Él te hable. Entonces, ¿cómo el Señor te envía? Amén. Él quiere enviar, así como envió a Isaías, así como envió a Nehemías a reforzar los muros. Amén. Así como envió a Jeremías, así como envió a Elías, a Eliseo. Amén. Así mismo quiere enviar el pueblo de Dios, el Señor. Hay restricciones que el hombre pone para que el pueblo camine asustado, con miedo para salir a la calle. Es que tú no puedes salir porque es que tú no estás preparado. Ahí está el problema. Eso te toca a ti. Formarlo y discipularlo y prepararlo para que cuando donde él esté o ella esté con las armas espirituales, que no son carnales, son espirituales, para evangelizar donde ella o él esté. Está en vacaciones y el Señor te dice, como Él sabe que fuiste formado y fuiste discipulado, Satanás no te va a hablar a tu mente y te dice, es que tú no puedes hacerlo porque tú estás sucio. Mentira del diablo, Jesús lo reprenda. Perdón. Es que hay que hablarlo claro. Hay que decir la verdad en Cristo. Él quiere usar a su pueblo, pero no puede porque no lo están entrenando para las batallas que están afuera de esa iglesia. La batalla no está dentro de ahí, está afuera. Los perdidos están afuera, aleluya. Afuera. Entonces te sientas por años en un lugar y no te forman, no te disipulan. Y lo peor que es
esa palabra enviación no existe en la iglesia de estos tiempos. No existe. Por eso tú los domingos ves los lugares llenos, están llenos. Y la pregunta para esos lugares llenos, ¿cuántos de esos que están sentados ahí son profetas? Hay muchos que son profetas, pero nadie se los dice. Cuando vienen a mis manos, yo les digo, pastora, profeta, apóstol, tú eres evangelista, tú eres maestro, levántate. Yo no me quedo callado porque usted sabe una cosa, no hay temor de Dios en estos tiempos para todo el mundo que está levantado hablando cosas que no son de Dios. No hay temor que cuando ellos terminen de aquí de la tierra, el Señor le va a preguntar ¿por qué hablaste algo que yo no te mandé a hablar? ¿Por qué no lo formaste? ¿Por qué no lo discipulaste? Y definitivamente, ¿por qué no los enviaste a hacer mi voluntad? ¿Por qué no los preparaste como tienes que hacer? La iglesia es la sede, es la embajada de Dios aquí en la tierra. Son los que están ahí, son embajadores del reino. Y los embajadores, ¿qué hacen, señores? ¿Qué hacen los embajadores? Pregúntense, ¿qué hacen los embajadores? Ellos salen a otras naciones para abrir otras embajadas del reino. Aleluya. Eso es lo que es moverse bajo el evangelio de Dios. Para el pueblo primero. Porque los que no conocen a Dios no conocen estos códigos. Amén. Están tan envueltos en tantas cosas que el enemigo los tiene envueltos, que no hacen lo que tienen que hacer. Es una base, es una embajada. Primeramente, antes que sea una embajada, tiene que ser una base militar, porque una base militar lo que hace, ¿qué hace? Entrenar soldados para cuando Dios los quiere enviar, están preparados para ir donde tienen que ir. Deja de estar escuchando cosas que no vienen de Dios. Ya Dios habló todo en la palabra. Ya Dios habló todo. Amén. Estás tan envuelto en tantas cosas que Dios no te mandó a hacer, que no sabes exactamente lo que Dios te mandó a hacer. El Señor te mandó a plantar, te mandó a construir, te mandó a reconstruir. Aleluya. Pero sigues jugando con el tiempo de Dios. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Sigues perdiendo tu tiempo tratando de hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Sigues sentado por años en el mismo lugar, que no te han formado, no te han discipulado y definitivamente nunca te van a enviar porque no están en los planes de ellos, del hombre, hacer la voluntad de Dios. Aquí hay enviación, aquí hay moverse en el Espíritu de Dios. No en el espíritu del hombre, porque el hombre no tiene nada. El hombre es pecaminoso y tiene cosas dentro de él que no le va a impedir hacer lo que Dios le envió a hacer. Formar, discipular y después enviar. Ese es el llamado de cada uno de ustedes que conoce la palabra de Dios. Amén. Honra a quien tienes que honrar. ¿A quién? Jesucristo primero. Jesucristo. Y cuando el Señor comience a hablarte, muévete. No, que tú estás en disciplina porque te predicaste sin permiso mío. ¿Y quién le dijo a usted que tiene que darle permiso a una persona, a un hombre y una mujer de Dios, que Dios le dé una palabra? Yo lo suelto, yo unjo, le digo, tú estás ungido, y comienza a predicar el evangelio. Y cuando me comienzan a dar excusas, es que no, que sí, que no, yo le digo, espérate, a ti te falta todavía. Aquí no hay excusas. Aquí hay que obedecer lo que Dios te está hablando hoy. Levántate y predica. Si no tienes un púlpito, aquí está mi púlpito. Aquí está. Las redes sociales que yo tengo son solamente para hablar de Jesús. De nadie más. Yo no tengo nada que decir porque estoy vacío. Estoy lleno del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Nada más. Entonces, ¿qué estás esperando, pueblo de Dios? Si no te han formado, te lo repito por última vez antes de salir de aquí. Formación, discipulado y enviación. Cuestiona cuando no está pasando. Yo estoy aquí por unos años, pero nunca me han formado, nunca me han discipulado y definitivamente nunca me han enviado. ¿Cómo empezamos este proceso para yo aprender? Es que me da cosa con el pastor. ¿Cosa de qué? Aquí hay dos lugares que vas a ir. O vas al cielo o vas al infierno.
Ese pastor no va a estar ahí al lado tuyo cuando Jesús te juzgue. Hay que decirlo. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, porque perdiste ya 3 años sentado en un lugar y no has hecho nada, te digo, de parte de Dios, levántate, búscalo en su presencia en oración y ayuno, y tú vas a ver cómo el Señor te va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. El hombre no da ministerios, no puede. Los ministerios ya están establecidos por parte del Señor. En esos 5 ministerios, tú encajas. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Yo le agradezco a Dios por este tiempo. Bendecimos al apóstol Mirta, que la veo ahí. Bendecimos a la profeta Lorena Hidalgo en los Estados Unidos. A la profeta Anita de Argentina. Dios te bendiga. A mi hermana Cintia Pereira de Argentina. Dios te bendiga. Tu familia. Sabemos que hay un cambio poderoso en tu familia. Lo estoy viendo de parte de Dios. Gloria al Rey. Pastora Ana Luisa. Sabemos que la palabra es crecimiento para la iglesia Betel, Casa de Dios en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Bendecimos a mi hermano el pastor Karim, mucho amor, muchos abrazos a él, porque sabemos que él está con legendarios en todo el mundo, legendarios, gloria a Dios por ese movimiento de hombres que restauran por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mi amigo y hermano Alan Pulga Coronel, hijo de mi hermana Cintia, Dios te bendiga. Sabemos que hay un propósito poderoso sobre tu vida. Bendecimos a tu esposa. Hay muchos cambios que vienen en tu camino muy pronto. Sigue orando. Te dije anoche que sigas orando para que siga Dios haciendo muchas cosas nuevas en tu vida. Amén. Queremos bendecir a cada uno de ustedes. Recuerden, formación, discipulado y enviación. Si no está pasando eso, cuestiónenlo, porque hay que cuestionarlo. El tiempo se está corriendo muy fuertemente, rápidamente, y la gente está asustada de lo que está pasando en el mundo. Lo único que tienes que preocuparte, el reloj profético del mundo es en Israel. Lo que va a pasar ya está escrito. So, ten paz, muévete en unción, comienza a orar, a estudiar y a predicar el evangelio. Mateo 28:19. Tienes que hacer discípulos, pero antes que tú hagas discípulos, tú tienes que ser discípulo. Si tú no eres discípulo, tú no puedes discipular. Yo soy discípulo todavía. ¿Quién me discipula? Pastor Máximo Paulino, Iglesia Intimidad de Dios en los Estados Unidos. Él me discipula a cada rato y recibo un discipulado de parte de Dios. Amén. Van a decir mucha gente, los pastores, pero tienen años. No. Si tú no tienes nadie que te diga que estás mal, si no hay nadie que te corrija, estás mal, ya estás mal. Tú tienes que tener a alguien que te corrija. Tienes que tener a alguien que te diga, no estás bien. Que te diga la verdad. Que te escuche y te diga, no, tú no estás bien. Y tú, si tú tienes ese mentor, esa persona que te ayuda, tienes que escuchar lo que esa persona te dice. Porque esa persona ya pasó por ese territorio. Ya pasó por ese proceso. Esa persona ya venció todos los demonios y todo lo que estaba en ese proceso. ¿Me entienden? Ese es el secreto. El secreto es tener una persona que te pueda decir, tú estás mal. Eso no fue de Dios. Pero si no lo tienes, si un pastor dice que yo no tengo a nadie, entonces está mal. Porque no tiene a nadie que lo corrija. Y eso no está bien. Si el Espíritu Santo te habla y no haces caso, tienes que tener una persona que vea lo que tú no ves. Si estás casado, tiene que ser tu esposa. Si no, el Espíritu Santo. Pero si estás en una iglesia y tu pastor no tiene a nadie que lo corrija las cosas que hacen mal, porque hay cosas en la iglesia que están mal ahora y nadie las cambia, ten misericordia, Señor, lo que va a pasar. Amén. Los amo en Cristo, seguimos predicando este evangelio hasta que Jesús venga. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Damos gracias por esta palabra. Compartan al mundo entero, porque esta palabra es para el mundo. Gracias por cada hermano o hermana que se conectó. Seguimos predicando el evangelio. Bendiciones, apóstol Mirta. Usted sabe, muévase, siga predicando el evangelio. Siga sembrando. Porque Cristo viene pronto y usted tiene que terminar su carrera sembrando semillas en todo país que Dios le envía. Amén. Dios la bendiga y la guarde. Hablamos muy pronto.